buscamos qué tipos de dinámicas pueden haber en las conversaciones y desde ahí lo llevamos a la danza. Una conversación puede tener un montón de aristas. Puede ser directa, muy indirecta, en chacota, en serio. Y diferentes aristas de comunicación se pueden tomar desde diferentes perspectivas también, por una parte. Y por otra, Insinú siempre se pensó como un colectivo, en donde la horizontalidad es fundamental, pensando que es un colectivo, en donde todos los que somos parte de la creación en Insinú, ya sea desde la música, desde el audiovisual, desde las comunicaciones, desde lo escénico, vestuario, trabajamos en la igualdad de condiciones, en donde lo que puede aportar cada uno es igual de valioso. Y si bien todos los trabajos han tenido una dirección, no hay un director. Entonces esa horizontalidad de la comunicación, que es necesaria también extrapolarla a la sociedad, por así decirlo, estamos tratando de llevarlo a este lenguaje escénico en la creación de Kaiwa. La verdad es que el ninjutsu lo venimos trabajando desde el inicio de Insinú, como desde el año 2010, pero nunca lo habíamos abordado directamente. Esta es la primera vez que lo trabajamos así como en concreto y con una fuerza tan preponderante dentro de la creación. También antes habíamos experimentado con otras artes marciales. Un poco el objetivo es como queríamos trabajar desde la comunicación y abarcar distintas formas de comunicación. Las artes marciales pensábamos que se integraban muy bien con ese concepto, porque en las artes marciales existen algo que son los kumiteos, los enfrentamientos, donde dos personas o más personas tienen que enfrentarse de alguna manera y establecer un diálogo. Para que se pueda establecer ese diálogo, una persona tiene que como generar un ataque, de alguna forma, una forma de comunicación con el otro, pero no pensando en dañarlo. Y de esa manera, esa intención es la que permite al otro defenderse y hacer su técnica, aplicar su defensa. Entonces, ese entendimiento es muy dialógico, es muy cercano a lo que es un proceso de enriquecimiento dialógico. Entonces creíamos que de esa forma el arte marcial se integraba bien a la idea del trabajo. El ninjutsu también como arte marcial nos interesaba mucho porque se integra mucho con el espacio y también tiene una idea muy fuerte de los elementos. Entonces habla desde la tierra, fuego, aire, agua y vacío. Y cada elemento conlleva una cualidad de movimiento y una forma también de reaccionar frente a distintos estímulos y también de pararse en un proceso dialógico. Eso también nos interesa mucho del ninjutsu. Claro, en un comienzo, cuando los chicos se contactaron conmigo y me pusieron este desafío, yo igual entré como en la duda y decía, chuta, ¿qué les puedo mostrar? Como yo igual de alguna manera empecé como de lo micro a buscar lo macro. Dije, ¿qué de lo que hago yo les puede ayudar a ellos para, como pensando como actores? Chuta, a ver. Y empecé a darme vuelta, intentamos hacer algo y dije, bueno, la parte más física de los rodamientos, me tinca que de mover bien el cuerpo, de la armonía corporal les va a servir un montón. Pero después conversando con ellos cuando estuve ahí, en verdad entendí más que era como cómo el arte marcial en sí afectaba completamente toda la experiencia de un artista marcial a eso. Entonces claro, si yo solamente nos enfocábamos en esa parte, iban a quedar súper bien rodando y todo eso, pero no iban a vivir lo que es el budo. Entonces mi enfoque como profesor fue prepararlo a ellos para el primer examen. Como cualquier alumno que llega a nuestros dojos, eso sí, los alumnos naturalmente tienen 3 a 4 meses para entrenar. Ellos tuvieron 4 o 5 clases de 3 horas cada una para hacer toda esa materia, entonces fue bastante intenso. Y ese fue el enfoque. Dije, ok, si ellos quieren ver cómo el budo va a alterar una posición escénica, yo quiero que el budo lo entiendan o lo afecte a ellos de todas las formas que el budo puede hacerlo. Entonces fueron clases como si ellos fuesen alumnos de un dojo normal, excepto que tuvo que ser una versión toda comprimida y mucho más fuerte. Y aún así, o sea, con ese desafío yo pensé que volvía a costar bastante, pero los chicos con su entrenamiento anterior, de ellos lo que hacen, uno ahí yo como que confirmé, o se confirmó, no yo, sino que se confirmé en el hecho de que esa habilidad de poder tener, esa habilidad kinésica, de poder expresarse a través de otros tipos de situaciones, ayuda mucho a comprender el budo tanto en este caso ninjutsu.
Creo que mi labor como compositor ayuda harto también a poder pensar experiencias estéticas a partir de apreciaciones que son justamente estéticas, pero que devienen de este lugar que es más de la música. Y eso también creo que puede ser un aporte en el sentido de la interdisciplina que se puede generar entre el movimiento y la música, el sonido. Siento que son una compañía transversal, que los veo que trabajan de una manera como equipo, ¿no es cierto? Muy de manera pareja, y que al mezclar las artes marciales es algo que yo no había visto que se trabajara en conjunto con la danza. Y para mí eso también son nuevos desafíos formales en cómo el vestuario puede acompañarlos a ellos de manera cómoda mientras realizan su trabajo. Para esta creación decidí partir desde crear mi propio cuaderno, mi bitácora de trabajo. Ellos me asignaron una paleta de colores y lo que tuve que hacer yo fue encontrar los más parecido posible en anilinas Montblanc. Después de eso pasamos al proceso de medir. Es súper importante en el vestuario de danza tener las medidas exactas de cada bailarín porque es lo más cercano que vamos a poder estar a hacer un vestuario perfecto que calce en el cuerpo, ¿no es cierto? Después comenzamos el proceso de dibujar. Yo me imaginaba los colores, ciertos cortes, volúmenes, ciertos requerimientos de protección del cuerpo también, como ellos trabajan mucho el suelo, hay que proteger los hombros, las rodillas, cierto calce del vestuario. Aquí voy trabajando ciertos cortes, hay todo un proceso inicial de dibujo. Después aplico colores, ¿no es cierto? Un poco las texturas, pienso ya, trato de componer imaginando el cuerpo en movimiento y cómo los colores se van a ir mezclando, como un brazo se cruza con una pierna y así se mezcla el azul con el café, como el caleidoscopio que te comentaba, que me imagino yo que van a formar estos cuerpos, ¿no es cierto? Aquí está la paleta de colores del vestuario masculino. Siempre lo que hago yo voy tirando ideas, la converso con los bailarines. Después, claro, hay una vuelta a cada propuesta que se hace y se va un poco afinando también el trabajo, ¿no es cierto? Varios dibujos, varias pruebas de colores. Este que se pensó en azul finalmente se hizo los colores mostaza y pardo, porque también existe un gusto también del personaje o de la persona por ciertos colores, ciertas afinidades, y la idea siempre es ser flexible y ser receptivo con lo que el otro también te está pidiendo. El primer contacto que tuvimos como a partir de la música fue una vez que los vi en un concierto donde yo estaba tocando, que les gustó harto la música que estaba haciendo en ese momento, y nada, ahí como que yo supe que ellos tenían un colectivo de danza. Y me pareció súper interesante como desde dónde abordaba la danza, que también es como yo siento que es como un lugar común con lo que me gusta o con lo que me interesa, sobre todo pensando en este montaje que justamente tenía que ver como con toda una onda oriental de Japón. Entonces como me invitaron a trabajar estaba súper contento porque finalmente a mí es algo que me interesa mucho, digamos, como este abordaje de cosas que van más allá de lo occidental. Yo creo que también me invitaron por la cercanía musical que podría tener con el proyecto en sí. Pero una cosa que era como un gran casa, que es un bombo gigante, con un flautín o una flauta piccolo, entonces claro, sonaba como muy oriental, y después de conversar sobre lo que había hecho con los chicos, decidimos como cambiar algunas cosas y yo empecé a probarlo, como que en el fondo todo esto fue una primera prueba para poder hacer algo y que derivó finalmente en otra prueba, que es como sería esta.
nosotros lo postulamos previo al inicio del estallido social. Entonces ahí el proyecto que presentamos ya hablaba de la necesidad de comunicarnos y de hablar desde distintos lados para tratar de llegar a acuerdos. Entonces el estallido social nos pilló y como que también acentuó esa necesidad de poder comunicarnos, y también acentuó distintas formas de comunicación que ya teníamos antes, ya habíamos reflexionado sobre ellas, pero como que emergieron con mucha más potencia, o sea, los desequilibrios de posición de poder, etc. Y eso, bueno, nos removió dentro del trabajo y también como que abrió distintas perspectivas de lo que podía ser Kaipa. Ha sido interesante. Las limitaciones han sido principalmente en la forma de llevar a cabo un proyecto que estaba en papel y que tenía una metodología y un lineamiento muy concreto, o sea, íbamos a hacer esto primero, esto después, etc. Y entre medio de las cuarentenas, entre medio de las limitaciones con todas las personas que han sido parte del equipo, y las características directas del proceso, que era de mucho contacto en un espacio en donde estábamos en cuarentena y teníamos limitaciones de contacto directo entre nosotros, entre todos los del equipo. Yo creo que lo más difícil es este proceso nuevo que tenemos que realizar, que están a distancia de trabajo, que no existen las suficientes quizás reuniones que se puedan realizar por el tema del distanciamiento social, por el tema de este aislamiento que estamos viviendo hoy en día. Entonces el proceso ha sido un poco más lejos, como no tanto participativo dentro de lo que ellos trabajan en los ensayos. Yo creo que es lo que más diferencia de lo que yo estoy acostumbrada a realizar. Aparte también nos costó lograr también juntarnos con el tema de la pandemia y todo. Es un proyecto que empezó hace años y recién lo estamos terminando ahora. Y estuvo también interesante ese espacio. Creo que también en ese tiempo también fue parte del desarrollo del proyecto y también de este tema de conversar así como a distancia, cómo entrenamos con armas, con las mascarillas, al aire libre, en un lugar cerrado. Entonces fue bastante como vertiginoso. Pero eso mismo en ninjutsu como que le encanta eso. Nos movimos súper bien con eso. Fue bastante interesante hacer el contexto para que pasase todo esto. Pero claro, y justamente yo como que tenía un plan, igual que los chicos, me imagino, con la obra en general, yo tenía un plan de composición que al final, ¿no? Como que cambió radicalmente cada vez que pasaba algo nuevo. Y claro, como que ese plan cambió, hasta el día de hoy sigue cambiando y claro, también el hecho de poder verles ensayar, que fue muchos meses después de esas primeras reuniones, también hizo que mi percepción respecto de lo que estábamos haciendo cambiara. Y también yo creo que hay una cuestión que es interesante, que cuando nos hemos juntado más y nos conocemos un poco más y cachamos un poco más de la otra persona, también como que emergen otras cosas, porque ya empecé a cachar qué le puede gustar a esta persona o qué le interesa más, qué no, más allá de las referencias, digamos, específicas que me puedan decir como esto puede ser o esto no, sino que es como una cuestión de cómo es la otra persona, cómo se mueve o cosas como esas. Y cachar el temperamento de las otras personas, yo creo que eso es fundamental, sobre todo como para las prácticas como artísticas. Siento que los temperamentos aparecen mucho en cualquier práctica artística, ¿cachai? Como estamos justo metidos con los sentidos y el temperamento es una cuestión visible, digamos, en términos generales. Creo que eso también define como los lugares hacia donde se van los procesos creativos más colaborativos. El tema espacial desde la ciudad ha tenido que ver sobre todo con la arquitectura y con la profundidad
también con el espacio natural que envuelve o que tiene un poquito Valparaíso en realidad, que es el mar, la playa. Y si bien Kaiwa es una castellanización de una palabra japonesa, trabajamos con ninjutsu, que es un arte marcial japonés, y la técnica del Chibori es china, pero estamos en Valparaíso, entonces desde esa conciencia desde donde estamos, finalmente estamos hablando de algo que es una necesidad universal, que es la necesidad de comunicar, la necesidad del diálogo. Entonces quisimos integrar también lo urbano, que Valparaíso es otro universo súper distinto a lo que puede ser Japón o China, pero finalmente estamos hablando de una cosa básica y universal, y quisimos hacerlo desde el lugar donde estamos físicamente en este momento, que es la ciudad de Valparaíso. Mira, mi aprendizaje, los chiquillos me enseñan un montón a yo poder verlos hacer algo que yo les mostré. Ellos también me muestran mis errores. Entonces, porque yo soy el que supuestamente está como a cargo o como guía de lo que están haciendo los chicos, y ellos con sus habilidades tratan de hacer lo que yo les estoy mostrando. Entonces, bastante interesante ver cómo la información que yo estoy entregando, que yo supuestamente sé, se me va de vuelta reflejado. Entonces también era como, por lo menos yo entiendo como profesor, o sea, como alumno que empezó antes nomás, es como esa retroalimentación que hay con la persona que tú le estás enseñando, en que tú tienes que ser capaz de tener abierta la mente también, de decir, ahí están mis errores, y también están mis virtudes. Y con este proyecto yo lo sentí muy rico eso, porque los chicos tenían esa disponibilidad tanto física como espiritual o mental o de ganas de entrenar, cada uno con su personalidad especial, cada uno con sus habilidades, desventajas, que no sé si eran como desventajas, pero me enseñó mucho me recalcó esa cosa que hay entre maestro y alumno, o enseñador o recibe, y el mensaje y emisor, no sé, esa como relación. Otra cosa entretenida fue también adaptarse a los contextos que estamos ahora. O sea, el COVID-19 nos ha hecho movernos en situaciones que no estábamos acostumbrados, pero el ninjutsu de nuevo viene a la palestra a decirnos, bueno, si esa es la guerra que nos toca ahora, ya no te toca ir a pelear contra 300 tipos con espada. Te toca ir a buscar un trabajo, te toca ir a buscar las lucas para llevar el pan a la mesa, te toca tratar de ser buena persona, te toca tratar de cuidar al otro, sobre todo ahora que el peligro que tenemos nosotros es el de al lado. O sea, puede ser tanto un familiar como una persona que caiga mal, puede ser el peligro ahora. Entonces el enemigo es tan microscópico y es literal, pues ya están todos. Entonces el ninjutsu, con este taller pasó eso, porque los tiempos se descoordinaron, las reuniones a veces no funcionaban, los tiempos eran más difíciles, cómo acercarnos entre nosotros, o sea, estar atento a aquello, estar atento a esto otro, y eso también desarrolló de nuevo, como que refuerza este feeling, ¿no? Esta como objetivo que tiene el ninjutsu, de estar atento al sobrevivir. Eso es como que estoy haciendo como la palabra, sobrevivir. No pensándolo así como que estar haciendo fuego ni estar buscando cosas, sino que lo que acá uno, el niñito chico que me sigue entrenando, yo tengo alumnos que tienen 56 años, y yo que soy más joven, tengo que estar enseñando cosas y chuta, pero ¿cómo si ellos son papás, son hijos, son mamás, son de familia? ¿Cómo? Y ahí de nuevo, la unión de que, y eso este taller me hizo reforzar y me hizo tener buenos recuerdos de ese tipo de feeling, de la conexión que hay en pasarse información de uno al otro a través del cuerpo, la mente y el espíritu, y ver cómo eso se ve reflejado en distintos recipientes. O sea, de repente me llega una tacita que es así y le echo mucho té, pues se puede caer, o me llega así una taza y tengo que echarle y no tengo té suficiente, entonces tengo que ver dónde tengo las falencias, dónde me faltan, dónde tengo, y eso el taller por lo menos me hizo hacer esa como reflexión nuevamente de esta conversación que hay entre las personas a través del cuerpo y la mente y todo.